y bienvenido a Hablamos TV. Gracias por sacarle su tiempo. Visita nuestro canal, recuerde por favor, suscríbase y al momento de suscribirse es súper importante. Dele like, comente y comparta nuestro contenido. Las personas que nos ven en X, Instagram o TikTok, dele por favor like, dele por favor seguir y por encima de todo, comparta nuestro contenido. Oiga, independientemente de compartirlo o no, por favor, comente. Súper importante, comentar. Recuerda que estamos en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Así que tiene diferentes plataformas para poder ver nuestro contenido, pero nuestro contenido principal habita en YouTube. Bien, hemos estado dándole seguimiento a este tema de Cuba con la seriedad que amerita, porque sabemos, ¿no?, que los hermanos cubanos están pasando por un tiempo difícil, por un tiempo complicado, donde el gobierno ha perdido su norte, podemos decir, y ha dejado de satisfacer las necesidades del pueblo cubano. Sigo, lógico, y yo estoy desde afuera, yo no estoy allí. Así que, pero entiendo que ellos consideran, cuando dicen libertad para Cuba, ven al sistema político como uno opresor que esclaviza. Y eso se puede entender. Pero esa decisión es de los cubanos, no es de alguien fuera. Así es que los cubanos están siendo esclavos por los mismos cubanos o están siendo dominados por los mismos cubanos. Pero realmente no son los cubanos, es el modelo político cubano que han escogido. Y esa es la realidad. Y ese modelo político que los cubanos escogieron, que limita y restringe la libertad y sujeta la libertad a lo que usted puede decir en contra del Estado, y tiene como consecuencias, cárceles, persecuciones, opresión. Y recientemente escuchaba a una periodista que hablaba que el Estado catalogaba como gusanos aquellas personas que estaban en contra del Estado y que en un momento histórico, o sea, tenía unas consecuencias terribles sobre las personas que eran catalogadas por el Estado como gusanos. Y ese estilo político, ese estilo social que escogieron los cubanos. Y vamos un poco para la historia. Cuando usted se pone a analizar, Fidel Castro, cuando llegó por la Sierra Maestra, que llegó a Cuba, en ese momento histórico existía en Cuba un dictador que era Fulgencio Batista, que había dado un golpe de Estado en Cuba. Y es interesante porque entonces Cuba no ha podido disfrutar de lo que es su independencia, disfrutar de lo que es su libertad. Una de las colonias principales en el momento que la corona española colapsa en el Caribe, para allá para el siglo XIX, y los Estados Unidos vieron siempre con buenos ojos Cuba, por la infraestructura cubana, por la agricultura, por la expansión territorial de Cuba. Y los americanos en ese momento histórico, eh, trataron de desarrollar en Cuba una especie de extensión de lo que eran los Estados Unidos, algo que en aquel momento histórico, esa hegemonía, tipo Alejandro Magno, de querer tener todo igual en diferentes partes del mundo, y que de hecho la Iglesia Católica lo hizo igual con la cruzada y con la conquista. Pues hasta cierto punto no funcionó. De hecho, los cubanos acusaron a los americanos, y hay evidencia histórica que demuestra que el golpe de Estado provocado por Batista fue respaldado por los americanos. De hecho, Batista termina siendo recibido. Por eso, cuando Fidel llega al poder, llega con una visión antiamericana, por el daño que en esos años las decisiones norteamericanas estaban provocando sobre los cubanos. Así que cuando Fidel inicia su movimiento social transformador en Cuba,
La visión de Fidel, su intención, sus buenas intenciones, era dejar un gobierno democrático en Cuba. Y hay diferentes entrevistas donde se le pregunta a Fidel cuál es el próximo paso del gobierno. 18 months or so, there will be free elections in Cuba. When this time comes, will all political parties be allowed to run candidates in these elections? Yes, of course. All political parties, including the directorial. Of course, if we don't give free to all the political parties to organize, we are not a democratic country. We have fought for the democracy here and for the freedom of our people. We don't want to stop and to put any difficulty to anybody. Y una de las visiones de él era el sistema democrático, pero dentro de sus huestes estaba el Che Guevara. Y el Che Guevara vio como una oportunidad única más que la democracia, que era tan complicada y había provocado tanto problema en su país. De hecho, interesante, venía de Argentina, que también había sufrido la experiencia de dictadores. Pero él estaba bien influenciado por lo que era la visión de Lenin, la visión de Karl Marx, del comunismo socialista. Y él consideró, el Che Guevara, que en vez de que Fidel promoviera una democracia, sino que se implementara un sistema comunista socialista. En ese proceso se llegaron a acuerdos con Rusia, con diferentes partes de Europa, que apoyaron ese modelo comunista, y el sueño que tenía Fidel de una democracia colapsó, se fue a pique. Luego, cuando se empieza a implementar el sistema, hay conflicto entre Fidel y el Che Guevara, y usted sabe que el Che Guevara pues termina saliendo de Cuba. Ernesto Guevara. Que por sí misma se explica. Y dice así: Habana, año de la agricultura. Fidel, me recuerdo en esta hora de muchas cosas, de cuando te conocí en casa de María Antonia, de cuando me propusiste venir, de toda la tensión de los preparativos. Un día pasaron preguntando a quién se debía avisar en caso de muerte, y la posibilidad real del hecho nos golpeó a todos. Después supimos que era cierto, que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Muchos compañeros quedaron a lo largo del camino hacia la victoria. Hoy todo tiene un tono menos dramático porque somos más maduros, pero el hecho se repite. Siento que he cumplido la parte de mi deber que me ataba a la revolución cubana en su territorio, y me despido de ti, de los compañeros, de tu pueblo, que es ya mío. Hago formal renuncia de mis cargos en la dirección del partido, de mi puesto de ministro, de mi grado de comandante, de mi condición de cubano. Nada legal me ata a Cuba, solo lazos de otra clase que no se pueden romper, como los nombramientos. Haciendo un recuento de mi vida pasada, creo haber trabajado con suficiente honradez y dedicación para consolidar el triunfo revolucionario. Mi única falta de alguna gravedad es no haber confiado más en ti desde los primeros momentos de la Sierra Maestra, y no haber comprendido con suficiente celeridad tus cualidades de conductor y de revolucionario. He vivido días magníficos y sentí a tu lado el orgullo de pertenecer a nuestro pueblo en los días luminosos y tristes de la crisis del Caribe. Pocas veces brilló más alto un estadista que en esos días. Me enorgullezco también de haberte seguido sin vacilaciones, identificado con tu manera de pensar y de ver y apreciar los peligros y los principios. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Yo puedo hacer lo que te está negado
por tu responsabilidad al frente de Cuba y llegó la hora de separarnos. Sépase que lo hago con una mezcla de alegría y dolor. Aquí dejo lo más puro de mis esperanzas de constructor y lo más querido entre mis seres queridos. Y dejo un pueblo que me admitió como un hijo. Eso lacera una parte de mi espíritu. En los nuevos campos de batalla llevaré la fe que me inculcaste, el espíritu revolucionario de mi pueblo, la sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes, luchar contra el imperialismo donde quiera que esté. Esto reconforta y cura con creces cualquier desgarradura. Digo una vez más que libero a Cuba de cualquier responsabilidad, salvo la que emane de su ejemplo, que si me llega la hora definitiva bajo otros cielos, mi último pensamiento será para este pueblo y especialmente para ti. Te doy las gracias por tus enseñanzas y tu ejemplo, y que trataré de ser fiel hasta las últimas consecuencias de mis actos. Que he estado identificado siempre con la política exterior de nuestra revolución y lo sigo estando. Que en donde quiera que me pare, sentiré la responsabilidad de ser revolucionario cubano y como tal actuaré. Que no dejo a mis hijos ni mujer nada material y no me apena. Me alegra que así sea. Que no pido nada para ellos, pues el Estado les dará lo suficiente para vivir y educarse. Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo. Todos los atropellos que el Che Guevara cometió, los genocidios, los atropellos en contra de cubanos, un extranjero asesinando cubanos y respaldado por los cubanos. Se le violentaron los derechos, no se hizo un juicio justo. Hicieron lo mismo que siguen haciendo hoy, que porque tú eres de un partido diferente, pues te vamos a destruir. En otras palabras, llegaron al poder por la fuerza, usaron la fuerza para mitigar y someter al pueblo, terminaron, sometieron al pueblo por la fuerza, destruyeron al pueblo, dividieron al pueblo y ¿qué hicieron? Eliminaron la disidencia. Siempre que un gobierno llega por la fuerza, procura mantenerse por la fuerza, eliminando la disidencia. Esa es la historia. En el proceso, Fidel hizo unos cambios, deja fuera al Che Guevara, que fue el que estuvo a cargo del proyecto de Manuel a Obra, y se levantó en los cubanos ese amor patrio por Cuba. Se levantaron los padres de la libertad cubana en contra de la corona española. Se establecieron lazos con España por parte de Cuba. Y Cuba en ese momento histórico floreció. Lo que pasa es que Fidel nunca dominó el sistema comunista socialista. El mastermind, el maestro de ese pensamiento era el Che Guevara. Y el Che Guevara nunca logró implementar su modelo. De hecho, se dice que tuvo conflicto con las relaciones internacionales o lo que Fidel estaba llegando a un acuerdo con Rusia y con diferentes países y él no estaba de acuerdo porque él consideraba que era someterse nuevamente, cambiaste de una estructura, o sea, de los americanos para moverte a otra. Esas fueron las críticas en su momento, según la documentación del Che Guevara contra Fidel, y eso provocó entonces que él lo moviera a Bolivia, donde usted sabe, donde falleció entonces buscando la liberación allá de aquel país. Y en la manera triste y burda que murió. Pero ahí va, ese es otro tema. Entonces, cuando seguimos desarrollando esto, por eso nunca se pudo implementar ese sistema comunista en Cuba. Número dos, los Castro se quedaron con el poder, se convirtieron, y yo se la doy a los cubanos que lo piensan de esta manera, como monarca, expandieron su territorio y se adueñaron totalmente de Cuba. Y el pueblo cubano le cedió a los Castro el que éste los gobernara. Y hasta el día de hoy ha sido así. Lo que está ocurriendo actualmente en Cuba es lo que me preocupa, porque yo he estado analizando y buscando si Cuba tiene una estructura disidente que puede estar al frente, debidamente organizada y estructurada para establecer los pasos a seguir en estos reclamos por parte del pueblo. Me explico. Cuando el pueblo habla de luz y agua y comida,
y libertad. Esas 4 cosas no van juntas. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. La necesidad es básica que el gobierno ha dejado de suplir en Cuba, producto de tener un sistema político que ha colapsado, que está desgastado, que no ha sufrido inversión privada ni del Estado, ha logrado o provocado que lamentablemente pues Cuba esté donde esté hoy. Pero el Estado puede hacer algún tipo de acuerdo y suplir lo que es la comida, la luz y el agua. Pero ¿dónde queda la libertad? Y como te digo sur, te digo norte, no porque tú tengas libertad vas a tener luz, agua y comida. ¿Ves? No encajan. Eso no significa que yo estoy de acuerdo con el sistema político actual de Cuba. Es que yo no tengo que estar de acuerdo ni en contra, porque es una decisión de los cubanos. Y eso es lo que yo trato de decir en este canal. El problema de Cuba es el problema de los cubanos. No es que no me importe, es que los cubanos tienen que entender lo que va a representar un cambio político. Y si ellos anhelan un cambio político, entonces surge la otra pregunta: ¿cómo se va a llevar a cabo este cambio político? ¿Por la fuerza? ¿Por la reverdía? ¿Por la violencia? ¿Vamos a derrocar el gobierno por la violencia? ¿Y después qué? Violencia engendra violencia. Y a usted le guste o no, los 10 millones y pico de cubanos o los 11 millones de cubanos que están allí, hay una gran cantidad de cubanos que puede estar a favor del gobierno actual. ¿A cambio de qué? De que también se han llevado a cabo algunos ajustes en la Constitución cubana, ya permito para allá. Y muchos cubanos lo han visto bien como algo progresista, de que el sistema quiere moverse a algo diferente. Lo promovieron, el Estado está escuchando al pueblo y sus reclamos y se están llevando a cabo unas estructuras que está lento como suelo de brea, totalmente de acuerdo. Pero de esos 10 y pico de millones de habitantes que están en Cuba, yo los pido disculpas, yo los que están fuera de Cuba, excepto los disidentes, no los puedo tomar en cuenta. Porque usted se fue de Cuba huyendo y usted que está fuera de Cuba quiere ser más cubano que los cubanos que están allí. Y usted que está en Miami, en Hialeah, comiendo arroz con frijoles, quiere decirle al que está pasando hambre en Cuba, que ha decidido no moverse de Cuba, lo que tiene que hacer para levantarse en contra del gobierno. Y que no entienden lo que es el sufrimiento de levantarte, que una vez lo entendiste y no pudiste con la carga y te fuiste corriendo, perfecto, se te respeta, porque esa fue tu decisión. Pero tú no puedes estar incitando a la violencia de los cubanos, porque el que va a coger el macanazo, el que va a coger el tiro, el que va a ir preso es él, no eres tú. Y yo te aseguro que tú no le vas a enviar una ayuda económica cuando él esté preso o cuando ella esté presa. Tú no lo vas a hacer. Entonces es una realidad. Le pido perdón. Esa es la realidad. Así que es fácil desde afuera decirle a los cubanos lo que tienen que hacer. Por eso yo tengo mucho cuidado con eso. Pero yo trato de crear conciencia en que si algún cubano puede ver esta transmisión, entienda lo que representa lo que están llevando a cabo. O sea, usted no puede estar reclamando por reclamar. Explico, ¿qué me mueve al reclamo? Y yo creo que en Cuba no existe, o por lo menos no he visto, un movimiento cubano que tenga la capacidad de continuar y perdonar. Continuar y perdonar. ¿A qué me refiero con continuar y perdonar? Estamos claros que el gobierno castrense ha castrado a Cuba, le ha hecho un daño terrible, le ha hecho mucho daño, pero son los que están en el poder y una gran cantidad de cubanos lo respaldan. Cuando inician los procesos de protestas en contra de quemar edificios públicos, quemar carros, atacar oficiales del orden público, la gran mayoría de esos cubanos que respaldan al gobierno castrense ven eso como acciones revoltosas de personas que están siendo influenciados por gente que están fuera del país. El movimiento pierde legitimidad. Le estoy dando datos históricos. Lo vio Gandhi en India, lo vio Martin Luther King en los Estados Unidos. Y Martin Luther King tuvo que demostrar que la acción de su grupo era pacífica, que era un reclamo justo y correcto, y que ellos lo iban a reclamar de manera
pacífica para no continuar promoviendo la violencia, porque el que siembra caldo recoge espino, y el que engendra violencia recoge violencia, y el que a hierro mata, a hierro muere. Y esa es la historia. Martin Luther King y su movimiento vis a vis de tiene a Malcolm X, que hizo un movimiento a través de la violencia y la misma violencia lo eliminó. ¿Me sigue? El día de hoy seguimos recordando y sigue vivo solamente el legado de Martin Luther King, sino los cambios progresistas y progresivos que llevó a cabo. Y por si acaso usted piensa que yo estoy hablando desde la comodidad de mi isla, Puerto Rico, desde el romanticismo que produce estar en Puerto Rico y quizás no la necesidad que usted tiene, le traiga memoria a Mandela. Le traigo a memoria Nelson Mandela. Nelson Mandela trató de luchar por la violencia en contra del apartheid. Estuvo preso hace 20 años, 30 años. Y cuando sale de estar preso, provocó un movimiento de paz, hizo los ajustes pertinentes, se hizo cambio y él pudo correr como presidente de Sudáfrica. Y cuando llegó al poder, lo que los negros estaban esperando por parte de de Nelson Mandela, era el ataque hacia la minoría blanca, que fue la que gobernó por más de 50 años. Fue la que gobernó Sudáfrica por más de 50 años y cometieron unas atrocidades terribles, una minoría destruyendo a una mayoría. Y todo lo que querían era sangre. Sacar esos blancos de África. África es para los africanos. Nosotros, los negros, somos los que merecemos esta isla, esta expansión territorial, perdón. Este continente es nuestro. Y Nelson Mandela llegó al gobierno con una visión de unidad y que se promoviera la vivencia racial. Y en vez de provocar la violencia y el conflicto en su país, procuró la estabilidad y la unidad nacional, reconociendo que aunque esas personas fueran de color blanco, también eran africanos. Y el deporte, el rugby, que era el deporte principal de esos africanos, lo hizo el deporte nacional de toda Sudáfrica, que al día de hoy sigue siendo el deporte nacional de África. Y actualmente los negros, todos, participan en ese deporte. Nelson Mandela provocó también y desarrolló lo que fue el Comité de la Verdad y Reconciliación dirigida por Desmond Tutu, que era un sacerdote o un obispo católico que ganó un premio Nobel de la Paz y que promovía que los países, quizás por la influencia de la teología de la liberación de Rosario en Sudamérica, provocar un cambio de igualdad en una sociedad que estaba colapsando África. Y usted puede tener, y lógico, el gobierno de Mandela no fue perfecto, fue un gobierno que promovió la paz por encima de la venganza, la unidad sobre la división y la estabilidad sobre el racismo. Eso fue en Sudáfrica. Pero eso no eliminó la lacra del gobierno. Al día de hoy existe una crisis energética terrible en Sudáfrica, una alta criminalidad, una desigualdad económica alta y una corrupción política. Eso es lo mismo que le está quejando a nuestros hermanos cubanos. Y no porque tú cambies el sistema comunista y pongas un sistema democrático vas a lograr que eso va a seguir ahí. La diferencia es que en Sudáfrica han ido construyendo su futuro, pero tuvieron que perdonar su pasado. Yo no veo en Cuba una figura que cuente con las cualidades de Nelson Mandela para unificar a Cuba. No existe. Yo veo gente con hambre de venganza. Yo veo gente en el exilio que quiere eliminar y llevar al panteón a todo el sistema comunista. Y posiblemente tengan razón, porque a mí no fue que me mataron un familiar. A mí no me desaparecieron una hermana, a mí no me desaparecieron una tía. Yo lo reconozco, yo no estoy ahí, yo lo entiendo. Pero tú tienes que decidir si tú quieres continuar arrastrando el pasado, arrastrando el dolor,
o construyendo un futuro de esperanza y de oportunidades. Lógico, el que violó la ley tiene que enfrentarla. A usted le guste o no. Esa es la carta que María Corina ha promovido en Venezuela y es la que le está funcionando. Claramente, María Corina ha dicho que aquel que viole el orden constitucional venezolano va a tener que enfrentar las consecuencias. Y María Corina tiene un mundo completo apoyándola y respaldándola. Pero María Corina no promueve la violencia, promueve la unidad venezolana bolivariana. Tiene conflicto con la estructura política y considera que hay que buscar otros medios para mejorar la calidad de vida de los venezolanos. Y lo va a lograr, y lo va a lograr. Junto con Edmundo González, María Corina lo va a lograr. Venezuela va a ser algo increíble en los próximos años. Yo a usted se lo auguro y se lo aseguro. Y Cuba puede ser igual, pero no podemos empezar a promover la violencia. Tiene que levantarse un grupo de conciliación venezolana. Ahora mismo, el primer escollo que tiene Marco Rubio es ese. No encuentra una figura que pueda unir a los venezolanos, que pueda unir a los venezolanos que tienen una visión comunista con los venezolanos. Father Ausone Autodetail, compañía netamente puertorriqueña, enfocada y dirigida en el cuidado para tu auto. Empleados comprometidos, entregados para darte la mejor calidad posible. Tratamos tu vehículo como si fuera nuestro. Estamos ubicados en Marina Bahía, Levittown o abajo. Te esperamos. Puedes comunicarte al número de teléfono 787-322-5604. Con los venezolanos que tienen una visión democrática. No hay una figura que tenga esa capacidad. Porque los disidentes que están en Miami, la mayoría de esos disidentes, lo que quieren es sangre. Lo que quieren es muerte. Lo que quieren es justicia y destrucción de los cubanos que están en el poder. Entonces, eso lo que va a provocar es una masacre, igual o peor que la que ocurrió cuando el Che Guevara y Fidel llegaron al poder. Y lo que tú vas a hacer es construir un futuro de sangre, un futuro de violencia. Ese es el problema de Irán, que no logran conseguir una figura que sea conciliadora para que mantenga la estabilidad del país. Y por eso Marco Rubio está de brazos atados. Marco Rubio no va a llegar a dominar a Cuba. Marco Rubio sabe que eso no funciona así. Son los errores de la historia y este hombre es súper inteligente. Yo me quito el sombrero frente a Marco Rubio. Y la presión hacia Cuba es para provocar ese cambio. Miguel Díaz-Canel, mire, yo le voy a ser bien sincero, a mí me da pena Miguel Díaz-Canel. No importa lo que digan. Este hombre quiere lo mejor para Cuba, pero le están respirando en el cuello los Castro. Y él respeta demasiado a los Castro. Él ama demasiado a los Castro. Y la visión de los Castro para Cuba está ahí. Está ahí. Pero por otro lado tiene una presión internacional y él no quiere irse en contra de los Castro, pero él sabe que lo que los Castro están pidiendo, eso hay que dejarlo ya, hay que moverse a algo nuevo. Él fue el que promovió los cambios de la Constitución en el 2019, él fue el que hizo que se reconociera a nivel de la Constitución el derecho privado. Y he escuchado a varios cubanos criticando, ¿quién va a invertir ahí? Que eso está en la Constitución. Y de la misma manera que tú inviertes en China, que es comunista socialista, y en la Constitución de China se reconoce la propiedad privada y la inversión privada. Si tú te atreves a invertir en China y estás invirtiendo en China, eres un hipócrita si no quieres invertir en Cuba. Porque lo que tú tienes que hacer es enviar una comitiva comercial y reunirte con la estructura política, pero no lo vas a hacer porque odias la estructura política castrense. Esa es la verdad. Entonces tiene que dominar el perdón por encima del odio para que Cuba pueda salir hacia adelante. Yo sé que es una utopía. Lo sé. Pero eso fue lo que Nelson Mandela tuvo que hacer para que Sudáfrica saliera hacia adelante. Eso es lo que María Corina tuvo que aprender a hacer para que Venezuela tenga un futuro, tenga una esperanza, se pueda empezar a construir y sacar del bache económico y político
que se encuentra actualmente en su país. Y Cuba debe de hacer lo mismo. No hay manera. Porque te digo algo, al final, si no aparece una figura unificadora en Cuba, las cosas en Cuba van a seguir igual. Yo te lo aseguro. Marco Rubio va a establecer un precio para Cuba, se prohíbe regalarle petróleo a Cuba, que Cuba pague el petróleo como tiene que ser, como se cotiza en el mercado. Lo que va a provocar es un colapso porque Cuba actualmente está complicado y Cuba va a tratar de seguirse abriendo al mercado imitando el modelo económico de China. Eso es lo que Cuba está tratando de hacer, imitar el modelo económico de China y socialista comunista. Lógico, China es un poco más estructurado, llevan ya 50 años con su modelo. Y el Consejo de Cuba despide a primeros ministros cuando estos no están haciendo su trabajo y cuando el pueblo se queja constantemente de que no está recibiendo los servicios, pues estas personas son removidas. Así que ya existen unos vehículos en el sistema actual para provocar cambios en Cuba. Que el pueblo está cansado del sistema político que escogieron, los cubanos tienen todo el derecho de cambiar. Hacer, pero no tú vienes ahora mismo a hacer. ¿Cómo que vengo a hacer? Yo vengo de la panadería y mira estos panes que me dan a mí a hacer. Ay Dios, pero esas no son las torticas rugas. Estos son los dos panes que te dan en la panadería. Esas no son las torticas rugas. Miré para atrás, mi hermano, porque A ver, hacer y ahora tú Edgardo no los abres y le echas algo adentro. Hacer, mira esto. Agua. Hacer, cojones. A ver, dame acá para que el público vea bien esto aquí. Miren los panes. Familia, ustedes le dan esto a sus hijos para que vayan a la escuela. Si quieren hacer disco de queso, tranquilo, que esto no hace falta pasarlo por una plancha. Lo tú coges, lo pones en el piso, le metes queso y ya se. Venga. O si quieres hacer cerámica, con esto tú puedes hacer un personaje. Un triángulo. A ver. Mira, Ay, un cuadrado. Y el rectángulo. Hacer Ay, Dios, pan wow. verde. Oye, Es que nos comemos esto y nos transformamos. oye, Trun, mira esto. Pero necesitan una figura unificadora que presente soluciones ante la necesidad de cambiar el modelo actual y por qué ese modelo no funciona. No me venga porque no hay agua, porque no hay luz y porque no hay comida. Porque África tiene un modelo de democracia y no tiene agua, no tiene luz ni tiene comida. Haití tiene un sistema democrático que no tiene luz, no tiene agua ni tiene comida. Y te traigo a memoria, por si acaso tenemos memorias cortas, que en los años 70 y 80 República Dominicana no tenía agua, no tenía luz ni tenía comida. Y al día de hoy mira el crecimiento económico que han tenido. Han construido su país. Todavía hay desigualdad económica en la República Dominicana. Pero cuando usted ve a un Santiago Matías, que vino desde la pobreza, que vino de andar descalzo, en Calizo, en la calle de Alcarrizo, mire ahora dónde está. Al frente de la infraestructura de YouTube más grande de todo el Caribe y dominando las comunicaciones en República Dominicana. Un hombre que vino desde nada y se pudo construir. Que le cierre el camino a los demás ya ese es otro tema. Pero República Dominicana ha ido poco a poco abriéndose a crecer y a estructurar oportunidades. Lo mismo que puede tener Cuba. Y República Dominicana sufrió un dictador, Leonidas Trujillo, que fue removido por la violencia y eso engendró más violencia. Pasa que Balaguer se convirtió increíblemente en esa figura unificadora. Balaguer, que fue el presidente bajo Leonidas Trujillo, se convirtió en esa figura unificadora que se robó hasta los clavos de la cruz, estamos claros. Pero luego hubo la oportunidad de que él dice que hizo un gobierno. Mire, yo conozco gente que yo le digo que para mí Balaguer ha sido el peor presidente de la República Dominicana y me comen vivo. Porque me dicen, por lo menos la comida me llegaba a la mesa. Por lo menos tuve una casa sin tener que gastar mucho dinero. Por lo menos Balaguer me daba esto, Balaguer me daba lo otro. Al día de hoy. Y Balaguer fue esa figura unificadora que logró que la República Dominicana saliera del bache que había tenido. Y ahí yo no veo, repito, reconozco los reclamos de los cubanos, el atropello de la policía, eso lo vemos en los Estados Unidos, lo vemos en Puerto Rico. Yo lo que creo que usted entienda, yo sé que muchos cubanos no están de acuerdo conmigo, yo los respeto, pero yo le exhorto a que usted vaya a la historia. Los cubanos tienen acceso a internet, tienen celulares inteligentes,
pueden estudiar la historia y se van a dar cuenta que todo movimiento para salir del bache donde ellos están, tiene que haber una figura unificadora. No pueden tener gente con hambre de venganza, que sus colmillos estén ensangrentados por quererse comer a lo que le han hecho daño a Cuba. Porque al final del camino son los cubanos que se han hecho daño ellos mismos. Entonces hay que perdonarse, reconciliarse para poder construir un mejor futuro para Cuba. Pero la violencia no es la alternativa, lamentablemente. Nelson Mandela lo dejó ahí y dejó un legado. Eso no resolvió los problemas del país. Pero los africanos ahora pueden escoger libremente su gobierno porque cambiaron el modelo del apartheid. Ahora tienen un sistema democrático y juntos están luchando para construir un mejor Sudáfrica. Y así es. Pero no porque tú te lo he dicho, porque a veces yo escucho a esta gente de la disidencia y porque tú saques a los Castro, mañana vas a tener agua, comida y luz. ¡Puf! Como Disney. Esto no es Disney. Es falso. Si ese sistema político colapsa, lo que va a haber es una anarquía en Cuba, que le va a pasar lo mismo que a Haití. Pasará años en lo que se levanta. Y eso Marco Rubio lo sabe. Por eso Marco Rubio, para que sepan, está buscando dentro de la estructura actual alguien que pueda ser un reconciliador, que vaya al frente, que pueda unificar a Cuba y que pueda llevar a Cuba a una propuesta política diferente. Que se puedan salvaguardar los derechos de la inversión internacional, que se puedan salvaguardar los derechos humanos de los ciudadanos, que se permita que los ciudadanos se expresen sin ser perseguidos. No, Boris, mire, el mismo Donald Trump dijo que él no toleraba a sus enemigos, que él los odiaba. Y hemos tenido claro, como he visto, como Donald Trump ha usado el poder político para perseguir a muchos disidentes de su gobierno. ¿Y usted sabe dónde Donald Trump dijo eso? En el funeral de Charlie Kirk, que fue asesinado por sus ideales. Lo dijo allí y él dijo, mi diferencia con Charlie Kirk es que Charlie Kirk tenía la capacidad de perdonar y de sentarse a hablar con sus enemigos y conversar con ellos. Yo no. Yo quiero erradicar a mis enemigos. Esa visión no tiene nada que ver con el modelo político. Tiene que ver con los derechos constitucionales de los ciudadanos. Eso es lo que los cubanos tienen que anhelar y buscar, si realmente eso es lo que quieren. Pero tienen que tener una figura unificadora. Una figura que pueda representar el bien común de los cubanos y que no tenga hambre y sed de venganza. Porque al final del camino, ni la venganza se sacia, ni la sangre de los castrenses va a calmar la sed de venganza que tienen muchas personas que están fuera de Cuba, que han perdido familiares producto de este gobierno. Yo te lo aseguro. Así que les toca a ellos construir un futuro mejor y necesitan un movimiento que unifique a Cuba para que Cuba se pueda levantar. Gracias por ser parte de Borrell TV. Cuídate. Nos vemos pronto.